Mundos inexplorados por Blue Crow 135. Rama 1. Mi conejo. Los ojos dorados de Ice Wallenstein miraron como el sol se ocultaba en el horizonte desde la cima de las murallas que cubrían toda la ciudad de Horario. Las murallas que eran tan especiales para ella, pues era en ellas donde encontraba refugio cada vez que necesitaba un tiempo a solas y era en ellas donde se reunía con cierto peliblanco. Es hermoso, ¿verdad, Belle? Las manos de la pelidorada jugaban con los mechones blancos del aventurero mencionado, sujetando y enredándolos entre sus delicados dedos. Oh, es verdad, no puedes responderme, Fufu. La princesa cayó en el hecho de que los ojos del albino aún se encontraban cerrados, todavía no los había abierto desde la última vez que lo hizo cerrarlos. Pero eso no evitó que siguiera hablando con él. Si tan solo pudieras ver el atardecer conmigo como siempre lo hemos hecho. El pequeño pero fuerte deseo salió de los tiernos labios de la pelidorada, un deseo inocente de querer estar acompañada en este hermoso atardecer que iluminaba su ser. Sus mechones dorados se mecían ante la suave brisa que traía el anochecer. Pronto llegaría el momento de regresar a su hogar y de que ambos tomaran caminos separados. No, tal vez podría llevarlo a su hogar, después de todo el albino siempre aceptaría sus deseos. Pero al menos debería hacerlo ver las estrellas y la luna junto con ella esta noche, como compensación por dejarla ver sola el atardecer. Sí, ella haría eso. Un olor algo extraño pero familiar llegó a su nariz, pero ella lo ignoraba mientras sus manos seguían acariciando los mechones blancos del aventurero en sus piernas. Parecía tan tranquilo mientras dormía, le gustaría poder verlo siempre de esta manera. Le gustaría siempre tenerlo a su lado. Pero no, él tenía su propia vida y no podía seguirla en todo momento. Ella no se desanimó por tal cosa, en su corazón siempre cargaba la imagen del albino, y estaba segura de que el albino siempre la cargaba en el suyo. Pero si había algo que la molestaba. Belle siempre estaba rodeado de mujeres hermosas, donde quiera que estuviera el albino, siempre estaba acompañado de mujeres hermosas. En su mansión también había bellas mujeres, ya que eran parte de su familia, tales como Liliruca, Mikoto y Haruhime, incluso su propia diosa. Luego estaban las chicas de la anfitriona de la fertilidad como Sir, Anya y su antigua rival Ryu, siendo estas, bellezas que no perdían en nada contra ella. Incluso en el gremio tenía mujeres hermosas esperándolo, esa tal Eina Tuye que se encargaba de prepararlo para la mazmorra. El punto era que el albino siempre estaba rodeado de bellezas. Lo soportó al principio, soportó y lo soportó día tras día, soportaba ver cómo las chicas, zorras a su vista, intentaban hacer que el peliblanco las notara. Vio cómo esas mujeres tan descaradas prácticamente luchaban por la atención del albino con todo tipo de trucos, algunas aprovechándose de ser de la misma familia, dando excusas para que el albino las ayudara con algún asunto, e incluso algunas más audaces que usaban su propio cuerpo para atraerlo. Esas descaradas querían robarse a su Belle y ella no lo permitiría jamás. La paciencia que había estado manteniendo con respecto a sus acciones se había acabado y decidió tomar medidas drásticas en el asunto. Les advirtió una por una que se dejaran de tonterías y se rindieran con el peliblanco, y si era posible que se alejaran lo más que pudieran de él. Pero todas le respondieron lo mismo. ¿Quién eres tú para decirnos qué hacer? ¿Qué? ¿Acaso estas zorras no sabían que era ella la que ya tenía por completo el corazón del albino? Sí, todavía no habían empezado a salir ni nada por el estilo. Pero, estaba claro como el día, no. Su amor era claro, tanto, que todos lo podían ver. Belle es su conejito, no permitiría que nadie intentara robárselo. Así que, si no aceptaban sus palabras por las buenas, ella las haría aceptarlas por las malas. Ante tal pensamiento, la mente de Ice vagó a los días pasados, y a las acciones que tuvo que tomar para alejar a esas interesadas, una por una, de su conejo. El sol ya se había ocultado, las estrellas inundaban el cielo nocturno y la luna iluminaba las calles de la ciudad con su tenue luz. Una figura encapuchada se movía entre los tejados de cada vivienda sin ser detectada. Los aventureros, abajo en las calles, eran inconscientes de la figura encapuchada. Estos reían y hablaban entre ellos mientras se dirigían a algún bar para festejar otro día exitoso en el calabozo. La figura encapuchada se detuvo en un callejón, acechando, esperando a que su víctima apareciera en su campo de visión, lista para lanzarse al ataque cuando la tuviera frente a ella. Ryu León tenía un mal presentimiento, y no tenía idea del porqué de este sentimiento. Hoy había sido un día normal para ella.
Se despertó a la misma hora de siempre, hizo sus ejercicios matutinos, se aseó, trabajó en el restaurante y disfrutó el tiempo que pasaba con sus amigas y compañeras de trabajo, disfrutando de la paz que no creía posible volver a sentir desde hace tanto tiempo. Pero lo mejor de su día había llegado en forma de un aventurero peliblanco, aquel que la salvó de la oscuridad que consumía su alma. Ver siempre esa cálida sonrisa que siempre le daba la hacía sentirse más que satisfecha, su corazón estaba contento y agradecido de que él hubiera entrado en su vida. Pero sus pensamientos se estaban desviando de la situación en la que se encontraba. El punto era que hoy había sido un día más en su vida. Nada extraño había ocurrido, nada fuera de lo normal había pasado, sus ojos azul cielo nunca vieron nada amenazante, y sin embargo, porque a cada paso que daba, el sentimiento de angustia que había en su pecho solo parecía aumentar más y más. Paso a paso las ágiles piernas de la elfa la guiaron hasta la puerta trasera de la anfitriona de la fertilidad. Como siempre, ella era la encargada de sacar la basura y dejarla en los contenedores que se encontraban en el callejón a un lado del local. Sus manos dudaron durante un momento en abrir la puerta, algo muy dentro de ella le decía que si la abría, no saldría ilesa de lo que la esperaba detrás de la misma. Pero no podía dejarse dominar por el miedo irracional que sentía. Ella era una aventurera de segunda clase, se enfrentaría a cualquier persona o cosa que la esperaba allí afuera. Así, ella giró lentamente la perilla y abrió suavemente la puerta para enfrentarse a nada. Solo un callejón oscuro y vacío, un ligero suspiro de alivio salió de sus labios, parecía ser que lo había pensado demasiado. Cruzó el umbral de la puerta y colocó las bolsas de basura en el contenedor, estaba a punto de regresar cuando lo sintió. Ese malestar en su pecho había vuelto, pero más fuerte, más y más fuerte por cada milisegundo que pasaba allá afuera, ella podía sentir como la muerte le susurraba al oído. No dudó en moverse hacia un lado cuando lo sintió, pero tal parecía que ella no había sido lo suficientemente rápida para evitar la calamidad que se cernía sobre ella. El metal frío de una espada atravesó su hombro derecho cuando se movió. Ella quería gritar, pedir ayuda a las personas dentro del local, a sus amigas, pedir ayuda a su héroe peliblanco, pero una fuerte patada en la boca de su estómago se deshizo de cualquiera de esos pensamientos. Su espalda se estrelló fuertemente contra la pared de concreto del callejón con un fuerte ruido, el aire faltaba en sus pulmones, su visión se estaba volviendo borrosa, pero sus ojos azules aún pudieron notar cómo la hoja plateada de la espada que atravesó su hombro se colocaba a centímetros de su rostro. Ella reconoció al instante la espada que le apuntaba, como no reconocería una espada tan famosa, como no reconocería una espada que había visto tantas veces, como no reconocería una espada que la había derrotado en numerosas ocasiones en el pasado y en el presente. Pero como desearía no haberlo hecho, pues cualquier esperanza de supervivencia se esfumó de su ser cuando reconoció esos ojos dorados, que la miraban sin vida, mientras eran cubiertos dentro de la oscuridad de la capucha. Su atacante no era otra que la mismísima princesa de la espada, Ice Wallenstein. No había escapatoria y ella lo sabía. Antes de que pudiera hacer algún movimiento para escapar o pedir ayuda, la hoja plateada de la espada nombrada, desesperación, podría atravesar su cráneo sin problema alguno. Pero entonces, solo quería saber una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué ella hacía esto? Los ojos dorados de la princesa parecieron brillar en comprensión dentro de la túnica cuando miró la cara llena de desesperación y confusión de la elfa. Ryu vio como los labios de la princesa se abrieron y habló en un tono suave que no concordaba en nada con la situación actual en la que se encontraban. «Porque intentaste arrebatarme a mi conejo». Los pensamientos de Ryu León se detuvieron un segundo cuando aquellas palabras entraron en su oído y su cerebro las procesó. ¿Qué? De todas las cosas que podrían haberla matado. Evilus, cazarrecompensas, personas que buscaban venganza en contra de ella, los monstruos dentro del calabozo, maldición, incluso había sobrevivido al Juggernaut en 2 ocasiones. Ella iba a morir porque se enamoró del peliblanco. No, esa no era la razón. Los ojos azul cielo de la elfa miraron en cámara lenta como la espada plateada empezó a moverse en dirección a su cuello. Ni siquiera intentó esquivarlo, no había forma de esquivarlo. Ella iba a morir porque subestimó lo rota y trastornada que estaba Ice Wallenstein. Una sonrisa irónica se formó en su rostro ante el pensamiento. Justo cuando pensó que superaría su oscuro pasado, justo cuando había encontrado otro motivo para vivir, llega esta mujer y se lo arrebata todo de golpe.
La vida sí que era injusta, el destino sí que era caprichoso. Un asqueroso sonido se escuchó dentro del callejón, el sonido de una espada perforando la tierna piel de una bella elfa, cortando los músculos y tendones de la garganta de la mujer, sangre manchando las paredes del oscuro callejón. El brillo en los ojos azules de la elfa iba desapareciendo poco a poco a medida que más y más sangre salía de su garganta. Una cabellera blanca como la nieve destelló ante sus ojos. Incluso en sus últimos momentos el aún aparecía en sus pensamientos, una tierna sonrisa se formó en sus labios. Tal parece que, el héroe de la historia no llegaría a tiempo para salvarla esta vez. Y así, Ryu León, vendaval de león, aventurera de segunda clase, y camarera de la anfitriona de la fertilidad. Murió, sola, en un oscuro callejón, rodeada ni más ni menos que de basura. No tardó mucho en hacerse pública la muerte de la elfa de cabellera verde. Tal noticia golpeó fuertemente como un relámpago a las personas que la conocían, todos tuvieron diferentes reacciones y las más afectadas fueron sus compañeras de trabajo, pero nada de esto le interesaba a la pelidorada de ojos dorados. No, a ella solo le interesaba saber la reacción que tendría cierto peliblanco. Por eso ahí estaba de nuevo, esperándolo en las murallas que rodeaban la ciudad. Entonces lo vio como esa melena blanca como la nieve se acercaba lentamente a su posición y cuando llegó lo suficientemente cerca lo notó. La cara del albino estaba pálida, las ojeras se podían ver debajo de sus ojos, y estos mismos ojos que siempre brillaban con intensidad parecían estar apagados. Su corazón se apretó cuando los vio. Tal vez ella se había equivocado. Tal vez hacer estas cosas solo lastimarían a su conejito. Tal vez debería parar. Dejó de pensar en eso cuando vio la sonrisa que había aparecido en sus labios, una sonrisa de verdadera felicidad apareció en ellos cuando él la vio, incluso el opaco brillo que tenía en sus ojos parecía cobrar intensidad al verla a ella y solo a ella. El corazón de la pelidorada saltó en su pecho mientras éste se calentaba cálidamente. Ella era la felicidad del albino, incluso ahora, que parecía estar hundido en su miseria, él podía sonreír cuando la veía, ella era capaz de hacer que el albino se olvide de sus penas. Sí, así es como se supone que debería ser, ella sería la luz que guiará al albino tal como él era la luz que la guiaba, ella sería el apoyo de su conejo, tal como él era el suyo. Él no necesitaba a nadie más a su lado, con ella y solo con ella sería suficiente para que él fuera feliz. Así, la determinación de la rubia, la retorcida determinación de la pelidorada se endureció, ella cumpliría con el objetivo que se había establecido ella misma. Una pequeña hobbit de cabellera castaña fue su siguiente víctima, esta fue encontrada en otro callejón pero con el corazón perforado por una espada. Luego, una mujer del lejano oriente de cabello negro y kimono morado desapareció misteriosamente durante una excursión al calabozo en solitario. Ice abrazó suavemente al albino mientras éste se aferraba fuertemente a su pecho en un abrazo. Todo estará bien, Belle, yo siempre estaré a tu lado. Suaves palabras de consuelo fueron susurradas en el oído del albino y parecían estar funcionando, pues el agarre sobre el pecho de la rubia se aflojó. Los apagados ojos rubí del chico volvieron a recuperar un poco de su brillo cuando escuchó esas palabras. Estos días no habían sido fáciles para él, pero la chica frente a él siempre estaba allí para consolarlo y darle palabras de aliento que lo ayudarían a seguir adelante. Gracias, en serio muchas gracias Ai-san, no sé qué haría sin ti a mi lado. El corazón de la pelidorada revoloteaba de felicidad con cada palabra que el albino le dirigía, sentía cosquilleos en el estómago, como si se hubiera comido un grupo de mariposas hace apenas unos minutos. Suspiró, el albino confiaba tanto en ella. Por cada chica que desaparecía de la vida de Belle, Ice podía sentir como éste se apegaba más y más a ella, y a ella le encantaba ese sentimiento. Le encantaba consolar al albino con suaves palabras que los acercarían cada vez más. Cada vez estaba más segura de que estaba haciendo lo correcto al eliminar a esas mujerzuelas que querían quitarle a su Belle. Así que ella ya no se detendría hasta acabar con todas ellas, puede que los dioses ya sospecharan de ella en esta situación, pero eso no le importaba, estaba segura de que ellos solo la considerarían una historia más con la cual entretenerse. Tal vez solo podría darle problemas, pero no había dejado atrás ninguna prueba para incriminarla, y no importaba que tan fuerte su intuición divina le diga que ella tenía algo que ver con esas muertes, si no tenía pruebas, no podría acusarla y por ende no podía obligarla a separarse de Belle. Pero en caso de que se exceda,
ella no dudaría en mandar a una diosa de vuelta al cielo. Pronto una hermosa mujer zorro de pelo rubio fue encontrada muerta en otro callejón del distrito de Édalos. Una semielfa pelicafé también fue encontrada muerta por su amiga en su apartamento con el corazón perforado con una espada al igual que la pequeña Ovid. Ice miró el rostro vacío de sentimientos de Belle. El brillo en sus ojos casi se había extinguido después de todas sus pérdidas, su corazón se había cerrado para cualquiera que se le acercara, y la única persona con la que aún podía ser él era con ella. Tú aún estás aquí, ¿verdad? Tú siempre estarás a mi lado. Nunca me abandonarías, ¿verdad? Ice nunca había escuchado un tono tan vacío, carente de cualquier sentimiento, de nadie y mucho menos uno que provenía del albino, pero la esperanza que aún se podía escuchar en ella mientras le preguntaba eso opacaba cualquier otro pensamiento que tuviera la pelidorada. Sus piernas se movieron solas y se colocaron por delante del albino, notando cómo los ojos rubí de Belle recuperaban un poco del brillo en ellos cuando ella entró en su campo de visión. Sí, nunca te abandonaré, nunca te dejaré solo. Los pequeños brazos de la pelidorada se envolvieron alrededor del cuello del albino mientras decía esas palabras. Pudo sentir cómo Belle se ponía ligeramente rígido ante sus acciones. ¿Por qué? Al fin diría esas palabras que tanto había querido decirle en voz alta, al fin le diría sus sentimientos al albino, al fin lo tomaría como completamente suyo. Belle miró los ojos dorados que se encontraban a centímetros de los suyos y sintió su corazón latir rápidamente. Pero, a pesar de la situación, a pesar de haber soñado decenas de veces con esta situación, algo dentro de él no quería escuchar las palabras que saldrían de la boca de la pelidorada. Te amo. Ambos pares de labios se encontraron, un beso lleno de ternura en desarrollo, y como único testigo el sol, el cual empezaba a ocultarse en el horizonte. Belle dejó de pensar, no importaba que sus instintos le gritaran que esto estaba mal, que algo estaba mal con la situación, él se hundió en la sensación de los cálidos labios de la pelidorada. Porque sabía que si seguía el hilo de pensamientos por el que iba, él se rompería. No soportaría aceptar las palabras que le dijo su diosa acerca de la pelidorada que siempre estuvo a su lado, no soportaría que la causante de todo su dolor fuera la misma persona que lo apoyó en todo momento. Así que lo ignoraría las palabras de su diosa, ignoraría el fuerte grito de su ser interior. Abrazó con fuerza el esbelto cuerpo de la pelidorada, acercándola más y más hacia él, hasta el punto en que sus cuerpos estaban pegados uno contra el otro. Ice se llenó de alegría cuando sintió como el albino le correspondía. Ahora era suyo, completamente suyo, no había más mujeres que intentaran robárselo, solo quedaba una, y no tardaría mucho en arreglar ese asunto. Al día siguiente ocurrió un evento que conmocionó a todo Horario. Un pilar de luz se alzó en el cielo para que todos lo vieran, y todos sabían lo que eso significaba. Un dios había muerto, más específicamente una diosa de coletas negras y de pequeña estatura. Ai-san, ¿será que estoy maldito? Una voz muerta salió de la boca del aventurero peliblanco que se encontraba a un lado de la princesa, una voz que había abandonado cualquier esperanza. Había perdido a todas las mujeres importantes en su vida sin que pudiera hacer algo, sin poder hacer nada, y eso lo destrozaba. Lily, Mikoto, Haruhime, Eina, Ryu. Estia. Las dueñas de esos nombres nunca volverían a aparecer en su vida, sus sonrisas no podrían volver a ser apreciadas por sus ojos. ¿De qué servía ser un aventurero de nivel 4 si no pudo proteger ni a una sola de las mujeres que le importaba? ¿De qué servía ser fuerte si no tenía a nadie a quien proteger? No es que ahora eso sea importante, con la muerte de su diosa su estado, Falna, ahora estaba congelado. Lo único que le quedaba era su relación con Ice, ella era la única que nunca lo abandonaría. Claro que no, Belle. La mano de la pelidorada se movió para formar pequeños círculos en la espalda del albino mientras lo consolaba. Alguien tan bueno como tú nunca podría estar maldito. Las palabras de la pelidorada golpearon profundamente en el corazón del albino, las lágrimas se formaron en las comisuras de sus ojos y no pudo evitar romper en llanto cuando sintió como los brazos de la pelidorada lo abrazaban con ternura por la espalda. Ríos de lágrimas salían de sus ojos mientras se arrodillaba en el suelo y apretaba fuertemente los puños con frustración. Ice era la única persona apreciada que le quedaba, y él la protegería con su vida de ser necesario para que se quedara a su lado, ella ahora era su todo. La pelidorada abrazó al albino con fuerza mientras este lloraba, dándole a entender que ella estaba allí con él.
Ah, suspiró. Había valido la pena eliminar a todas esas zorras del camino. Ahora Belle era completamente dependiente de ella, nunca la abandonaría, podría ser su luz y estar a su lado por el resto de sus días. Valió la pena deshacerme de todas esas mujerzuelas. Un pequeño susurro victorioso se escapó de sus labios. El albino dejó de llorar cuando la escuchó decir esas palabras, el silencio se hizo presente en el lugar. ¿Qué había dicho? Escuchó bien lo que dijo. Se liberó del abrazo de la pelidorada con fuerza y saltó hacia un lado, sus ojos rojos rubí miraron con un brillo peligroso a la figura estática de la pelidorada. Esta solo pudo confundirse ante las acciones repentinas del peliblanco. ¿Por qué se alejó de ella, de su abrazo? ¿Qué pasa, Be? ¿Qué fue lo que dijiste? Ice no pudo terminar de pronunciar sus palabras cuando fue interrumpida por la voz casi vacía del albino, utilizando un tono que la desconcertó, parecía un tono muerto, lleno de completa desesperación, sin una pizca de esperanza a la cual aferrarse. Era el tono de alguien que ya se había perdido en la desesperación. ¿Qué? Solo dije que valió la pena deshacerme de todas esas zorras que iban detrás de ti. La pelidorada habló como si estuviera diciendo el hecho más obvio del mundo, casi como si estuviera afirmando que el cielo era azul o que el sol iluminaba los días, ni una pizca de malicia podía escucharse en su tono, ni una pizca de culpabilidad. Pero esas palabras resonaron en la cabeza del albino con fuerza. La pequeña línea que mantenía su cordura se rompió. Su diosa tenía razón. Ice Wallenstein tenía algo que ver con los asesinatos de sus amigas y compañeras, no, ella era la asesina por sus palabras. La única mujer que pensó que lo apoyaría por siempre, resultó ser la causante de todas sus desgracias. Sería impresionante si no se hubiera vuelto loco ante tal revelación. Una risa maníaca se escapó de la boca del albino cuando lo comprendió, sus manos cubrieron su rostro mientras las lágrimas caían por sus costados. Él la mataría. Luego se suicidaría, no tenía más razones para vivir en estos momentos. Desenvainando el primer regalo de su diosa, la daga Estia, presionó su mango en su mano con fuerza y se lanzó con la intención de matar a Ice Wallenstein. Sus ojos llenos de locura y una sonrisa retorcida, en el que antes era su lindo rostro, era lo que podía ver Ice cuando Belle se acercaba a ella. Ice miró con consternación las acciones del albino. ¿Por qué la estaba atacando? ¿Por qué la estaba mirando de esa manera? Ella solo dijo la verdad con respecto a las mujeres que habían intentado separarlos. Entonces, ¿por qué se veía tan enloquecido? Ice desenfundó su espada y se defendió. Golpe tras golpe el metal podía escucharse resonar en la cima de las murallas. ¿Qué estás haciendo, Belle? Detente, no quiero lastimarte. Ice hablaba tranquilamente, pero el dolor en su voz podía ser escuchado claramente, ella realmente no quería lastimar a su albino. Al escuchar sus palabras, Belle se rió locamente. Realmente ella tenía la valentía para decirle esas palabras después de todo lo que le hizo. Él no la perdonaría jamás, él la mataría aquí y ahora. Redobló sus esfuerzos en el ataque, su daga aumentó la velocidad con la que golpeaba. Belle, tranquilízate, si te calmas, podremos estar juntos para siempre, como siempre debió ser. La pelidorada estaba triste, realmente Belle quería dañarla, no había prometido que la protegería, porque olvidó su palabra. Este no era el Belle que ella amaba, este no era el Belle que era su luz. Ja 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 ja, estar juntos. Preferiría morir antes que estar a tu lado. El odio en los ojos de Belle se hizo evidente para la pelidorada, en este punto un pinchazo de dolor atravesó su corazón cuando lo escuchó decir esas palabras. Él ya no quería estar a su lado, no, su verdadero Belle nunca le diría tal cosa, él nunca la atacaría, él nunca la lastimaría, este no era su Belle. Pero ella haría que él volviera a ser el de siempre. Los ojos dorados de la pelidorada perdieron el brillo en ellos y no dudó más en sus acciones. Un destello plateado parpadeó en un instante y al segundo siguiente todo había quedado en silencio una vez más. Belle sintió como su cuerpo se sentía ligero, más ligero que nunca de hecho y por qué todo parecía dar vueltas de repente. ¿Por qué no podía sentir sus extremidades? Porque parecía que se estaba acercando al suelo con cada segundo que pasaba. No pudo pensar más que eso, su conciencia comenzó a desvanecerse lentamente, hasta que sus ojos rojos rubí se cerraron, no sin antes obtener una vista del rostro frío e inexpresivo de la princesa de la espada que ahora sostenía su espada plateada cubierta con su sangre. Y entonces lo último que vio fue oscuridad. Ice atrapó rápidamente la cabeza del albino, ahora separada del cuerpo.
Tonto. ¿Ves? Solo tenías que calmarte. Ahora eres el Belle de siempre, con tus ojos cerrados y con esa expresión tan tranquila en tu hermoso rostro. Ice acarició con suavidad los mechones del peliblanco, una tierna mirada se formó en sus ojos cuando lo vio esa pequeña sonrisa en sus labios. Sí, su Belle había regresado a su lado. Eso nos lleva a nuestro momento actual. Al principio de esta historia. Belle, deberías abrir pronto los ojos, o me dejarás ver las estrellas sola, jeje, tú nunca harías eso, ¿verdad? Una pequeña risa melodiosa se escuchó salir de la boca de la pelidorada, seguramente Belle abriría los ojos cuando llegase el momento. Ah, mira lo que hiciste, Belle, manchaste de sangre mi vestido, eres muy descuidado. La princesa de la espada miró con reproche la cara del albino, fingiendo estar molesta con él, porque éste le había ensuciado su vestido blanco, manchándolo de rojo, el rojo de la sangre. Sí, ese era el olor tan familiar que había sentido hace tiempo, el olor a hierro de la sangre. Pues la cabeza decapitada de Belle Cranel se encontraba sobre sus muslos, mientras la princesa hablaba y se reía como si éste pudiera escucharla. Ice estaba muy feliz, ella y su conejito al fin estaban juntos y ninguna mujer se lo robaría, siempre estarían juntos de ahora en adelante, y si alguien se atrevía a intentar separarlos, su espada estaría lista para cortarlos en pedacitos. Después de todo, es mi conejo. Fin del capítulo.